de Colombia, gloria al Señor. Y yo no sé si ellas están listos. Si ustedes están listos, sierva hermana Peña, vamos a estar y hacer la oración de inicio. O sea, mi esposa también está conmigo. Yo no sé si ella quiere saludarle a usted porque ella estaba preguntando por ti. Bueno, y ella estaba preguntando por ti. Y Setani, mira a su hermana, usted estaba preguntando ya. Dios te bendiga, sierva. Amén, amén. Bendiciones. ¿Cómo está? Amén. Bien, gracias amén. a Dios. Amén. Sí, señora. Todo está bien, Bueno. todo muy bien. Sí, Para señora, la gracia de Dios. Sí. Okay. Ya estamos grabando ya. Ya en estos momentos se está grabando. Ok. ¿Vieron? Vamos, Bueno. vamos a hacer la oración del inicio para que el Señor Jesucristo tome el control para nuestros trabajos de Él. O sea, nosotros somos mayordomos, mayordomía es Él, que va a estar fortalecer en cada ser viviente que va a estar disfrutando nuestros trabajos. Gloria al Señor. Amantísimo Padre Celestial, te dando toda la gloria y la honra por su palabra, Dios. Tú vas a permitir tu sierva, Rey de Reyes, que van a estar transmitiendo a este canal. Solo tu Dios que va a estar exponer palabra, aleluya, a ella, y ella va a estar compartir a las humanidades. En el nombre poderoso de Jesucristo, y atados todas las partes contrarias de que la puedes, Señor, y hacer una barrera. En el nombre poderoso de Jesucristo, por la sangre, el Cordero de Dios, declaramos todo será libre, todo lo que va a estar y escuchando, Padre Celestial, este evento. Sea grande bendición. Amén. Para cada las personas, Padre Celestial. Amén. En el nombre poderoso de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mi hermana están con nosotros y con Cristo. Bueno, pues primero que todo, bendiciones, muy buenas tardes. El Señor les bendiga grande y poderosamente. Le damos gracias a Dios por este nuevo día, por su palabra, porque su palabra es verdad, porque su misericordia es para siempre y porque el mismo Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa palabra que sale de la boca de Dios la tenemos aquí. A mí me gusta así. A mí me gusta en el físico. Bueno, algunas personas la tienen en el celular. Sí. Perdón, pero a mí me gusta más leerla así. Claro. Entonces, que sí. Yo también. Entonces, pues estábamos viendo, yo no sé si ustedes alcanzaron a ver la grabación que mandó mi hija. Ella sabe, los jóvenes saben más de tecnología que uno que ya tiene sus años, ¿no? Entonces, el día de ayer estaba explicando para qué nacemos de nuevo, o sea, cuáles son los privilegios que tiene un ser humano cuando vuelve a nacer o cuando renace, porque todos nacemos por primera vez por nuestro papá y mamá, pero Jesús mismo dijo que era necesario volver a nacer o nacer de nuevo para poder ver y entrar en el reino de los cielos. Entonces habíamos dicho pues que para ser hechos hijos de Dios pertenecemos a una gran familia. Jesús es mi hermano mayor, para tener el Espíritu Santo dentro, para ser más que vencedores, porque dice que somos más que vencedores, para ser verdaderamente libres. Hay varias cosas muy bonitas en las que uno puede decir, hombre, me sirve y tengo ese privilegio de nacer de nuevo y de tener todas esas bendiciones, porque la Biblia misma dice, y Jesús lo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas o todas estas cosas os serán añadidas. Entonces nosotros lo que nos interesa es estar con el Señor por toda la eternidad, pero para eso es necesario volver a nacer. Pero a veces nosotros los seres humanos tenemos como una confusión y creemos que por ciertas cosas ya volvimos a nacer, pero entonces hoy vamos a estudiar qué no es nacer de nuevo, ¿sí? ¿Qué no es? O sea,
¿cómo puede decir yo? No, es que no es nacer de nuevo. Y hay unos personajes en la Biblia que necesitaron, a pesar de que ellos fueron unos personajes importantes, necesitaron conocer a Jesús, necesitaron que les predicaran acerca de la salvación. Y uno de estos personajes está en Hechos 10, en la, digamos, carta de donde dice llamada La Italiana. Era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. O sea, Cornelio tenía unas cualidades muy importantes. Era piadoso, oraba, tenía temor de Dios, o sea, quería agradar a Dios. Así, y no solamente él, sino toda su casa, o sea, su familia. Aquí cuando dice toda su casa, vemos que había una familia que era temerosa de Dios, tal vez su esposita, sus hijos, sí, y dice que oraba a Dios siempre. Vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio. Él mirándole fijamente atemorizado le dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. O sea, Dios estaba viendo el corazón de Cornelio. Y por eso le dice, tus oraciones y tus limosnas. O sea, Cornelio agradaba a Dios. Dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a un Simón que tiene por el nombre Pedro. Posa en cierto, bueno, aquí le acaba de decir cómo es. Y también le habla o sea, el ángel le dice a Cornelio, envíe hombres a buscar a un hombre que se llama, o le dicen Pedro, porque Pedro se llamaba Simón. Entonces, dice, más adelante, dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. ¿Sí? Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio del cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Cuando viene, o sea, está Cornelio y Dios le dice que envíe unas personas a Jope, pero también está contando que a Pedro estaba en un momento y dice que tuvo una visión donde había de toda clase de cuadrúpedos y Dios le está diciendo mata y come y él le dice no. Yo nunca he comido cosa como una inmunda. ¿Por qué? Porque en la ley estaba de que habían unos alimentos que eran limpios y otros alimentos que eran inmundos. Y en la ley se prohibía comer ciertos animales. Solamente era lo que estaba, que decía Dios en la ley, en la ley de Moisés, donde Hola, ¿me están oyendo? ¿Sí me están oyendo? Hola, bueno. Donde ellos no comían cualquier cosa porque estaba escrito cuáles eran los animales que ellos debían. Y él le dice, no, porque yo nunca he comido cosa común inmunda. Pero entonces volvió la segunda vez y le dijo, lo que Dios limpió no lo llames común. Y esto lo hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Bueno, aquí sigue contando la historia. Y dice que al otro día, para no seguir tan largo, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio les estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro
Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. O sea, ya llegó el encuentro entre Pedro y Cornelio, pero dice que Cornelio adoró y él le dice, no, levántese. Cuando le habla de adorar es porque tal vez se postró, ¿no? Y dice que halo. Bueno, yo lo prendo aquí, yo estoy en el computador y está sonando en mi celular. Entonces, dice, y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse acerca a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame como un inmundo. Cuando Dios le muestra a él el lienzo que tiene de toda clase de cuadrúpedos y reptiles, lo que le está mostrando es a los seres humanos. Por eso dice que Dios le ha mostrado, ¿sí? Dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse acerca de un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. O sea, esos cuadrúpedos, esos reptiles estaban haciendo como una semejanza a las personas. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que estaba a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Le cuenta cómo fue la historia, que le dice que o el ángel le dice que envíe pues por Pedro. Y entonces empieza Pedro aquí. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Mire tan bonito este versículo donde él mismo dice, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. O sea, el temor es el temor de Dios, ese temor como el temor reverente que tuvo Jesús. Dice, Dios se agrada de eso, del que le teme y el del que hace justicia. O sea que Dios se estaba agradando de Cornelio en esos momentos. Entonces dice, Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Aquí empieza Pedro a hablarle acerca del Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Porque Cornelio no lo conocía. Cornelio conocía de Dios, oraba, ayunaba, pero no conocía el plan de salvación. Y eso es lo que hace Dios, enviar a Pedro a que le predique a Cornelio y a toda su gente del plan de salvación. Y dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra, en Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos, y mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. O sea, aquí en estos momentos, Pedro de una vez le habla acerca de Jesús de Nazaret. Dice que él es el que ha puesto Dios por juez de vivos y muertos. ¿Y por qué pensamos que tuvo que ir Pedro desde una ciudad a otra para buscar a un hombre que era temeroso de Dios, pero no conocía a Jesús? Y por eso es que Dios envía a Pedro a que le predique. Obviamente, en esto ya es cuando ya era el Señor Jesucristo que había resucitado y glorificado, ¿no? Entonces lo envía para que testifique acerca de Jesús. Y sabemos que Cornelio era temeroso él y toda su casa, y también tenía una compañía, o sea, él tenía soldados a su cargo y todos ellos estaban ahí en la casa de Cornelio, ¿sí? Entonces dice,
Y de este dan testimonio todos los profetas, que de todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces, aquí sigue también el tema de que él sigue hablando que solamente por él, por Jesús, tenemos el perdón de pecados, ¿sí? Entonces, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ellos y todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Entonces, porque les oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Entonces, aquí lo que estamos hablando es, Cornelio era un varón piadoso, temeroso de Dios, que oraba, que ayunaba, tuvo visión porque Dios le habló, pero tuvo la necesidad, Dios vio la necesidad de mandar a Pedro, a un apóstol, a que le predicara a Cornelio. Y dice, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Bueno, entonces aquí ya vemos todo el discurso, y en el 11 también vemos el discurso de Pedro cuando le está enseñando a Pedro. Entonces, Cornelio, a pesar de que era temeroso de Dios, necesitaba conocer a Jesús, necesitaba ser convencido de justicia, recibir a Jesús, conocerlo, recibirlo para perdón de pecados y para la salvación de él y de toda su casa y de toda su familia. Hay otro personaje que está también aquí en Hechos 8, y vamos a ver en Hechos 8, 27, 28 dice, entonces se levantó y fue que sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Un etíope que venía desde por allá de otro lado y venía a adorar a Jerusalén. Y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, pero ¿entiendes lo que lees? O sea, Felipe se acerca al etíope y le hace una pregunta. Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Entonces estaba leyendo el pasaje del profeta Isaías en el 53, cuando habla del siervo de Dios. Entonces, ahí ya nosotros sabemos que en ese pasaje, en ese capítulo de Isaías, se menciona todo lo que sucedió con Jesús y todo lo que las cosas que le sucedieron. Dice que su generación, ¿quién la contará? Porque Jesús pues no tuvo descendencia. Él mismo como que hace la pregunta, dice, porque fue quitada de la tierra su vida, o sea, porque lo mataron. A Jesús lo crucificaron y lo mataron, y está vivo, pero hasta ahí quedó como que ya él no queda acá en la tierra, porque pues él es glorificado, pero nunca tuvo descendencia ni nada. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Imagínense que iba leyendo, pero no sabía ni siquiera de quién hablaba. O sea, era un señor que quería ir a adorar, que leía, digamos, el Antiguo Testamento, por así decirlo, porque todavía pues estaba, digamos, creo que se llama la Torá. Él iba leyendo el profeta Isaías, pero no sabía, y por eso le dice a Felipe, dígame de quién está hablando. ¿El profeta está hablando de él mismo o de otro? Entonces ahí es cuando Felipe dice que abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y le dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces aquí vemos un hombre
que también era temeroso de Dios, que iba a adorar, pero necesitó, y Dios mismo en su misericordia envía a Felipe y le dice, acérquese a ese carro. ¿Sí? Por eso es la sensibilidad espiritual. Cuando Dios nos habla, cuando el Espíritu Santo nos habla, le dice, acérquese a ese carro, y él va y se acerca, y entonces empieza a explicarle, pero Dios lo planeó todo para que pasara este etíope, para que Felipe llegara allí, para que se subiera en el carro y para que le explicara el plan de salvación. Y por eso dice, y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes ir respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. O sea, él le explica quién es Jesús y él de una vez recibe. ¿Pero por qué? Porque hubo alguien que le enseñó. Entonces, a veces pensamos que cambiar de religión ya nos hace nacidos de nuevo. Y no es así. Mire, yo nací en una religión tradicional, la que casi todos nacemos. Mi mamá era muy, digamos, de tener santos y todo eso. Y después yo cuando comencé en los caminos del Señor, yo empecé y yo creí que ya estaba nacida de nuevo, pero tuve que conocer cómo es el proceso. Tuve que entender que no era cambiarme de una iglesia o de una religión a otra, sino que, como dijo Jesús, es necesario nacer de nuevo, pero no es cambiarse de iglesia o no es cambiarse de religión. Otro personaje que nosotros conocemos, todo el mundo lo habla, aunque no sea creyente, y era Judas. Este era todo lo contrario. Judas anduvo con Jesús. Judas conoció las enseñanzas de Jesús. Judas era un hombre que Jesús mismo lo llamó y le dijo, venga, hacía parte del grupo de los 12, porque Jesús escogió 12 discípulos que andaban con él, que lo acompañaban, que comían con él, que bebían con él, que vio todos los milagros que Jesús hacía, que escuchó el sermón del monte, las parábolas, todo lo que dijo Jesús. Y aún así, Judas, mire lo que hace Judas. Entonces dice que entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. O sea, una persona no se puede decir que es nacida de nuevo o que es salva porque anda con Jesús. Muchas personas en la iglesia pueden andar todo el tiempo, pueden llevar años metidos en una iglesia o podemos estar muchos años metidos dentro de una iglesia, pero al fin de cuentas pasa algo y se van. Se alejan, se van para el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Una persona que se va para el mundo no había nacido de nuevo, aunque estaba dentro de la iglesia, pero no había sido ni convencido, no había nacido de nuevo, porque cuando uno empieza en los caminos del Señor, yo no sé si a ustedes, pero a mí me ha pasado que uno le llegan cualquier cantidad de situaciones. Uno quiere agradar a Dios y siempre encuentra el tropiezo, el problema. O sea, los caminos del Señor no son fáciles. Hay situaciones, a veces hay hasta lágrimas, a veces hay problemas en la propia casa, porque como dice las escrituras, aún los propios, la misma familia se puede levantar contra uno porque no quieren que uno se cambie en el caso mío donde yo normalmente de vez en cuando iba, que era la religión tradicional. Entonces, ¿por qué se sale de allá? No, porque pues allá se permite todo y acá en cambio a través de las escrituras ya uno dice esto no le agrada a Dios. Entonces uno empieza a tomar decisiones para agradar al Señor y ahí vienen los problemas. Yo he tenido muchas circunstancias, digamos a nivel familiar, porque es que si hacen su parranda, su baile, su fiesta, entonces ya uno no participa, entonces comienzan los problemas, las situaciones, ya uno no hace ni corre tras de las cosas que ofrece el mundo. Entonces ahí empieza la situación. Entonces, cuando uno, digamos, está convencido, yo conozco personas, me encontré una persona que se congregaba donde yo iba a la iglesia y una vez me la encontré y le dije yo, hola, ¿qué más? ¿Qué pasó? No, tuve problemas y me salí. O sea, un problema la sacó. A mí los problemas no me han sacado, antes me han afirmado más porque sé que el único que me puede ayudar es el Señor.
Y hay otro personaje que también está acá en la Biblia, está en Juan, y nos habla de un personaje que era un fariseo, era un principal, pertenecía a ese grupo selecto de la religión más importante que había en esa época, que el varón se llamaba Nicodemo, ¿sí? Nicodemo era un varón que era principal. Cumplidor de la ley, porque si era fariseo era porque era cumplidor de la ley, o sea, conocían la ley. Eran de los que andaban con su traje y todo, pero en algún momento tuvo la necesidad de ir a Jesús. En algún momento, entonces dice, había en Juan 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. O sea, sí era principal dentro del grupo de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, Nicodemo, que era, yo me lo imagino, un señor de más edad que Jesús, conocedor de la ley, que era fariseo, que era principal entre los judíos, y viene y ahí aclara, de noche porque tal vez podríamos pensar que él no quería que de pronto lo vieran, ¿no? Al parecer vino como de una manera como muy calladito, de pronto no quería que lo descubrieran hablando con Jesús, tal vez, no sabemos por qué, pero dice que vino de noche. O sea, ¿por qué la Biblia resalta que vino de noche? Y dice, y sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, él había visto todo lo que hacía Jesús. ¿Y cuáles eran esas señales? Esos milagros. Le daba vista a los ciegos, sanaba, limpiaba a los leprosos, los cojos andaban, llegó a resucitar muertos. Entonces él dice, usted viene de parte de Dios. Y viene un señor que es conocedor de la ley, que es un principal, que tiene tal vez más años que Jesús, viene a buscarlo y a hacerle preguntas a Jesús, pero viene de noche. Dice Nicodemo, entonces, cuando él le dice, de cierto te digo, o sea, en verdad, cuando dice de cierto, es como diciéndole, en verdad, esto es pura verdad, que te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús otra vez, de cierto, te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, José, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, aquí dice que era maestro, porque el mismo Jesús le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está sentado en el cielo. Entonces parece como un rompecabezas. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió. ¿Por qué dice nadie subió, sino el que descendió? Porque Jesús subió al cielo cuando fue ya resucitado, ¿cierto? Al tercer día. Pero dice el que descendió del cielo. ¿Y por qué dice el que descendió del cielo? Porque nosotros sabemos que en un comienzo dice, en el principio era el verbo. Y el verbo
era con Dios. O sea, antes de que Jesús viniera acá a la tierra, Él era el Verbo. Cuando Dios crea todo, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, hagamos, o sea, no se ve como un solo ser, sino que se ve que hay alguien más, ¿cierto? Entonces estaba el Verbo y el Espíritu Santo, pero Dios envía, o sea, cuando Jesús es engendrado en la Virgen María a través de la obra del Espíritu Santo, antes de eso, Él era el Verbo y el Verbo viene acá a la tierra, ¿cierto? ¿Sí? Dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y aquí empieza a hablar ya acerca de Juan, ¿no? Pero entonces dice, descendió del cielo, o sea, Jesús sube, pero antes había descendido, dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. ¿Por qué dice el Hijo del Hombre? Porque su mamá era un ser humano, o sea, la Virgen María era un ser humano de carne y hueso como nosotros, mortal como nosotros, que había nacido, que fue el instrumento de Dios para engendrar a Jesús, pero era una persona normal, común, dentro de las vírgenes que había en esa época. Dios, el Padre, escoge, digamos, la más virtuosa. Cuando nosotros leemos el elogio a la mujer virtuosa, podemos comparar a María, porque es una mujer virtuosa, una mujer que conocía de Dios, una mujer que era temerosa de Dios, que era hermosísima. Por eso dice que Jesús era el más hermoso, porque tiene la parte física de María, o sea, todo lo que es un ser humano, pero como digamos que esa hermosura, esa belleza de María también viene a Jesús, ¿no? Entonces, dice el Hijo del Hombre que está en el cielo, porque dice, descendió, subió y está en el cielo, porque ahorita ya nosotros sabemos que el Señor Jesús pues muere, ¿cierto? Está 3 días y 3 noches allá, por eso dice, no dejarás mi alma en el Seol, o sea, estuvo 3 días y 3 noches, pero fue resucitado a través del Espíritu Santo. Dios lo resucita, el Padre lo resucita y Él es glorificado. Pero antes de que Jesús sea glorificado, que Él está acá en la tierra, por eso cuando Simón viene y le dice, Simón, mete tu dedo en aquí para que creyera, y en el costado, ¿sí? Y no seas incrédulo, sino crédulo. O sea, Jesús le estaba mostrando, mire, yo soy. Y entonces ahí fue donde Simón creyó que él era Jesús, el que había muerto y ya había resucitado. Pero él dice que él estuvo 40 días acá en la tierra y a los 40 días ahí sí fue glorificado. Y antes de irse es cuando él les dice, miren, no se vayan de Jerusalén, quédense aquí para que fueran investidos del poder del Espíritu Santo, que es cuando viene el día del Pentecostés a los 50 días. Entonces, y más adelante, mire lo que dice aquí, que esto también es muy bonito y muy importante, que tiene que ver con el Antiguo Testamento. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire lo que le está explicando Jesús a Nicodemo, que conocía las escrituras, el Antiguo Testamento, y tal vez Nicodemo conocía el asunto de la serpiente. Y esa serpiente, ¿dónde está? Allí en el libro de Números, cuando dice que el pueblo de tantas veces que se rebeló contra Dios, porque era un pueblo que se rebelaba todo el tiempo contra Dios, que se quejaban contra Moisés, que murmuraban, que criticaban todo el tiempo a Moisés, y les pasaron muchas cosas, y una de las cosas es, en una de esas, que ellos se levantan a murmurar y a hacer lo que hacían, dice que Dios le envía unas serpientes ardientes, y cuando esa serpiente mordía a la persona moría. Ustedes se imaginan un montón de serpientes allí en el desierto y esta gente que iba caminando con sus hijitos, con sus esposas, los esposos, tal vez ancianos, iban en ese desierto que todavía existe el desierto y Dios les envía eso para que
ellos reaccionaran, para que era como una forma en ese tiempo cuando la persona se rebelaba contra Dios, la sentencia era dura. Hoy en día nosotros, gracias a Dios, tenemos esa oportunidad de que venimos, de que pedimos perdón en el nombre de Jesús, acudimos a esa salvación y el Señor nos perdona, ¿cierto? Pero en aquel tiempo el que la embarraba, de una vez pasaban cosas terribles contra el pueblo. El que venía y se rebelaba contra Dios, en ese desierto, en una ocasión se abrió la tierra y se tragó a unos. Bueno, a ellos les pasaron muchas cosas. En este caso estamos hablando de las serpientes que venían y mordían, pero que después Dios le dice, bueno, porque cuando eso pasaba, Moisés venía siempre y oraba por el pueblo. Él siempre intercedía, era un varón de intercesión, así se rebelaran contra él, así le decía, no, queremos volvernos a Egipto, allá teníamos comida, allá teníamos puerros, allá, no, para que, o sea, así le dijeran todo lo que le dijeran, él siempre iba e intercedía por el pueblo. Fue un varón manso que todo el tiempo estuvo empujando al pueblo, orando por él, intercediendo por toda esa cantidad de gente. Entonces, lo que pasó fue que Dios le dijo, bueno, entonces ahorita hágase una serpiente de bronce y colóquela en un asta, ¿sí? En un asta, acá en Colombia se le dice asta, es donde se iza la bandera, donde se coloca una bandera que la van a izar. Acá en Colombia, no sé en otros países cómo se llama, pero dice, coloque esa serpiente dibujadita, la van a hacer no dibujada, sino hecha, ¿no? En bronce, o sea, como que tenían que moldearla y todo, y levante esa serpiente. Entonces, por eso dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cuando Dios le dice a ellos acerca de la serpiente, era porque si la serpiente venía y mordía a una persona, esa persona venía y levantaba los ojos hacia la serpiente y en esos momentos digamos, la persona quedaba sana. Yo pienso, porque a veces uno lee la Biblia y uno dice, bueno, si eran ardientes, yo me imagino que era una serpiente venenosa. O sea, yo creo que era, porque si la gente se moría era porque era, ahí la Biblia dice serpientes ardientes, pero yo creería y yo creo que tal vez eran muy peligrosas esas serpientes para que hicieran daño, porque la serpiente mordía y la persona se moría. Entonces, lo que Dios le está diciendo es, miren, si lo muerte, vaya, mire allá, ponga sus, o sea, era un acto de fe, literal, era un acto y también de obediencia. Si no obedecía, se moría y se iba para el infierno, obviamente, porque había pecado y se había rebelado contra Dios. Pero la solución en ese momento, más que lo que Dios quería, era ver si ellos obedecían a lo que Dios les había mandado, diciéndole, mire, vayan y miren esa serpiente. Pero entonces, Dios le dice a Moisés, haga esa serpiente y levántela en el asta. No sé, mire, yo tengo una hija que es médica y alguna vez ella mandó a hacer los uniformes por cuando ya ella tenía que hacer sus prácticas y en la universidad les vendían los uniformes. Entonces, yo veo que en el escudo aquí que tienen los médicos, tienen el dibujo de una serpiente en el asta. Entonces yo le tenía como, yo a las serpientes a mí no me gustan. Y yo le dije, ay, pero ese escudo tan feo con una serpiente. Y me dice mi hija, mami, este es el escudo de la salud, de la medicina. Donde ustedes vean un médico con uniforme, ahí van a ver un símbolo de una serpiente, que es esa serpiente que alguna vez a algún médico se le ocurrió, tal vez el médico que dijo, este va a ser el escudo de la medicina, es porque yo supongo y creo que era una persona que conocía de Dios, que conocía la Biblia, porque y creo que las enfermeras también cargan ese escudo, pero los médicos, sus escudos son la misma que está en Números 21:9. Para que ustedes de pronto, si no le han puesto cuidadito, pues de pronto ahorita que terminemos la lean y verá todo lo que dice acerca de esa serpiente. Entonces dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Por qué dice que se ha levantado? Porque Jesús
lo colocaron en una cruz, ¿cierto? Lo crucificaron y lo levantaron. O sea, él no estaba, es decir, la cruz estaba en la tierra, pero él estaba ahí arriba levantado, crucificado. Entonces, cuando dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, o sea, es una tipología. La serpiente, y si seguimos con los estudios, yo tengo un estudio de todas las tipologías de Jesús y es muy bonito. Si ustedes me lo permiten más adelante, de las tipologías, y una de las tipologías de Jesús es la serpiente, o sea, la serpiente levantada y Jesús levantado, y dice que la persona, si miraba hacia la serpiente, eran sanos, y nosotros sabemos que no es, obviamente no es solamente mirar, porque ya nosotros no estamos detrás de estatuas ni nada, pero si nosotros volvemos la mirada a Jesús, dice que era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, aquí el hecho es creer en Jesús para tener vida eterna. Es un versículo que nos está diciendo a nosotros, es una promesa. Es una promesa que nosotros debemos atesorar para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, cuando se habla de vida eterna, es una eternidad en el reino de los cielos. Hay diferencia entre eternidad y perpetuidad. La perpetuidad es allá en el tormento. Dice, pero dice que en el que en él cree no se pierda, o sea, no nos vamos a perder. Perderse significa que se fue a ese lugar de tormento, a ese lugar que fue preparado para el enemigo y sus secuaces. Pero nosotros, la esperanza de nosotros es tener vida eterna en Cristo Jesús, en la eternidad. Mirar hacia Él, no mirar una cruz hecha de manos, sino mirar hacia Jesús, poner nuestros ojos. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Creer en Él, recibirlo y obedecerle. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos de Jesús? Los que están aquí. Mateo 5, 6 y 7. Esa es la legislación. El año pasado tuve el privilegio también en el grupo de los 3,000 obreros de también enseñar acerca de la legislación de Jesús, lo que Él viene a legislar en el nuevo pacto. Entonces, esa es, digamos, lo que se necesitaba, un varón que era principal, que tenía rango, que conocía y tuvo que venir a Jesús y Jesús tuvo que explicarle todo esto que les acabo de leer. Jesús tuvo que explicarle a Nicodemo. Y más adelante dice en el 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sigue enseñándole Jesús a Nicodemo, ¿sí? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, ¿qué necesitaba Nicodemo? Nicodemo tal vez se sentía como que aquí falta algo, ¿sí? En el caso de Judas, menospreció a Jesús y lo traicionó. En el caso de Cornelio, tal vez él pensaba que estaba bien y Dios tuvo que enviar a Pedro para que le predicara acerca de Jesús y conociera. O sea, por eso ayer les enseñaba que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, Cornelio le faltaba ser convencido de justicia, porque Cornelio, si él oraba, si ayunaba, si hacía las cosas, era porque conocía y tal vez había sido convencido de pecado, tal vez era convencido de juicio, pero le faltaba la justicia, ¿sí? No es cambiar de religión como les hablaba acerca del etíope. Él iba a adorar, pero no sabía ni conocía, y cuando Felipe va y le habla y le dice acerca de Isaías 53, él entiende y de una vez dice, aquí hay agua, bautíceme. ¿Qué impide? Porque ya en ese transcurso no sabemos cuántas horas duró Felipe hablándole a este varón que venía de otra nación, y mientras andaban en el carro, Felipe le fue explicando las cosas, hablándoles acerca de salvación, acerca de Jesús. Entonces, estos personajes, aunque podemos ver que en tres de ellos eran personas conocedoras, digamos, tenían su religión, les faltaba el ingrediente principal, les faltaba algo. Y cuando Dios ve
la disposición en nuestro corazón de que queremos agradarlo, de que queremos algo, Él se encarga de acomodar las cosas como la hizo con el etíope, con Cornelio. Y en este caso, en el caso de Nicodemo, fue el mismo Nicodemo el que fue a buscar a Jesús. ¿Pero por qué? Por el testimonio de Jesús. Porque vio los milagros que él hacía, porque lo oyó hablar con denuedo, lo oyó, todas esas cosas que Nicodemo había oído hablar de Jesús. Él dice, nadie puede hacer todas esas cosas si Dios no está con él. Aquí hay algo. Y yo quiero que me enseñe, que me explique. Y entonces Jesús le explica. Y dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha recibido el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Mire, en estos momentos, y yo creo que toda la vida ha existido eso, la gente, hay más gente en el mundo amando los deleites del mundo, amando las borracheras, los adulterios, fornicaciones, adulterios, todo lo que está ofreciendo el mundo, la gente va atrás del mundo, ¿sí? Por eso dice que amaron más las tinieblas que la luz, y la luz es Jesús, ¿sí? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Cuando una persona viene a la luz que es Jesús, ahí se da cuenta, ahí nos damos cuenta cómo estamos delante de Dios. Pero para poder saber, a uno le pueden decir, no, es que lo que usted está haciendo está mal, y va a decir, ay, no, pero ¿cómo así? Pero sí, yo puedo decirle, aún a mis propios parientes, yo puedo decirles, y yo puedo decirles ahorita, no, eso no está bien, y me van a contestar de una manera, ¿por qué? Porque aman más las tinieblas que la luz, ¿cierto? Pero yo sigo orando por ellos, y mi esperanza y mi fe es que el Espíritu Santo los va a convencer y que Dios va a hacer una obra grande y maravillosa en ellos. Entonces, pues esta es la enseñanza. Espero que les haya quedado claro. Si alguna pregunta tienen, me preguntan, me hablan en el personal. Yo estoy dispuesta. Yo estoy acá en la casa y hago algunas cosas en el ministerio, pero yo le saco el tiempo a lo que sea porque para eso fui llamada. Bendiciones. ¿Tienen alguna pregunta? O después me escriben o me llaman a mí misma y me preguntan cualquier duda. No la escucho.